Bienvenidos a nuestra sesión de preguntas y respuestas para esta semana. Tenemos una pregunta muy importante y ¿es necesario que el cristiano guarde la ley, ya que la Biblia dice que somos salvos por gracia? Básicamente, esta pregunta que alguien ha hecho se basa en el texto que encontramos en Romanos, el capítulo 6 y el versículo 14. Quiero leer ese versículo, Romanos 6 y el versículo 14. Dice aquí: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces algunos dicen, yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Es decir, la gracia hace innecesaria la obediencia a la ley. ¿Es esto realmente lo que está diciendo el apóstol San Pablo? Claro que no. Leamos el versículo siguiente al versículo 14, es decir, el versículo 15. Dice aquí: pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Noten que el apóstol Pablo nos dice aquí que porque estamos bajo la gracia no podemos desobedecer la ley de Dios. Es decir, los que obedecen la ley de Dios no están bajo la ley, porque la ley no los condena. Están bajo la gracia porque están bajo el abrigo protector del Señor Jesucristo, porque lo han recibido como su Salvador. Otro texto que ha sido mal interpretado sobre esto es Romanos 3 y el versículo 28, a donde dice el apóstol San Pablo: así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. Y algunos dicen, ve, soy justificado por la fe y no necesito obras. En realidad, amigos, esta expresión, obras de la ley, no se refiere a obras buenas. En los escritos del apóstol San Pablo, las obras de la ley son obras malas, porque son obras que hacemos, que son aparentemente buenas, pero las desempeñamos con el fin de que Dios nos salve, es decir, para manipular a Dios para que Dios nos salve. En ese sentido, obras de la ley son malas por definición, porque son obras que hacemos para que Dios nos salve. Son como las obras que hacían los fariseos, que las hacían para ganarse la salvación. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo que somos justificados por la fe y no obramos para salvarnos. ¿Significa eso que el cristiano no necesita guardar la ley o que Dios se deshizo de la ley? En ningún sentido. Note lo que dice el versículo 31, solo unos pocos versículos después. Dice el apóstol San Pablo: luego, ¿deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera, antes establecemos la ley. Fíjense que el apóstol San Pablo dice que porque somos salvos por fe, sin obras de la ley, no significa que nos deshacemos de la ley. La ley queda establecida, dice el apóstol San Pablo. Otro texto que ha sido mal interpretado sobre el asunto de la ley y la gracia es Romanos, el capítulo 5, Romanos, el capítulo 5 y el versículo 20 y también el 21. Dice: la ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. Es decir, a donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y algunas personas han llegado a la conclusión, si donde hay mucho pecado, hay mucha gracia, entonces mientras uno más peca, más gracia hay. El apóstol San Pablo sabía que alguien lo iba a interpretar o malinterpretar de esa forma. Y por lo tanto, en Romanos 6 y el versículo 1 dice: pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, el apóstol Pablo sabía que alguien iba a usar ese versículo para enseñar que uno
mientras más pecaba, más gracia había. Y por lo tanto dice que la gracia no se deshace de la ley, establece la ley, y que cuando estamos bajo gracia, estamos muertos al pecado y por lo tanto no continuamos pecando. Ojalá que esta explicación haya sido de beneficio para aquellos que están viendo, y recordemos que la Biblia dice, Jesús cuando habló, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar los mandamientos no nos salva, pero si estamos salvos, será un deleite guardar la ley. Que Dios les bendiga.